Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy seguimos leyendo el Evangelio de la escena que empezamos el domingo pasado con la primera homilía de Jesús en la sinagoga de su pueblo. Y estamos acá en la capilla de San José, en nuestro pueblo, en la cumbre, en el ejido de nuestra parroquia, tenemos esta hermosa capilla dedicada justamente al Padre adoptivo de Jesús. Y justamente cuando Jesús empieza su predicación, nadie le cree porque dice, ¿cómo este no es hijo de José? No es hijo del carpintero. Claro, era el hijo adoptivo del que nosotros tenemos tanta devoción y que con tanto cariño acá en la cumbre se levantó esta capilla. Me contaban algunos que estuvieron cuando se inauguró que el primer obispo de Cruz del Eje, Monseñor Pechuan Marín, decía, ustedes ya me han dicho, trabajan, hacen una empanada y un ladrillo, una empanada y un ladrillo. Y así hicieron esta hermosa capilla dedicada al glorioso patriarca San José, el padre adoptivo de Jesús, el protector de la familia, el patrono de la iglesia. Por eso, qué lindo que podamos en este barrio argentino que tenemos en la cumbre, que podamos renovar el amor, el cariño a las raíces de todos aquellos que hicieron y construyeron con tanto amor este templo, para que acá se diera gloria a Dios, para que acá se predicara y se anunciara la palabra de Dios, para que acá se celebrara la misa y la Eucaristía. Jesús, cuando empieza su vida pública en la sinagoga de Nazaret, él les dice una queja, se queja de la falta de fe que tenían los de su pueblo. Y con los refranes populares se explica aquello de que nadie es profeta en su tierra, médico, cúrate a ti mismo. Y entonces ahí empieza una situación difícil para Jesús en el sentido de que primero lo aplauden y después lo bajan. Y pareciera el primer fracaso del Señor en su propia tierra. Le seguirán otras situaciones difíciles al Señor Jesús antes de acabar en la cruz. Por eso el anciano Simeón, cuando María y José le presentaron en el templo, y que hoy justamente sábado es la fiesta de la presentación del Señor al templo, también llamada la fiesta de la Candelaria, donde se bendicen las velas, Simeón lo recibe a Jesús y dice, este niño es un signo de contradicción, va a ser un signo de contradicción, un signo, una bandera discutida. Y así justamente es como en la historia de la iglesia la palabra de Dios va dividiendo. ¿Pero para qué? Para que nos encontremos con nuestra propia verdad.
es una constante que acompaña a los auténticos profetas, esto desde el Antiguo Testamento hasta el presente, que muchas veces vemos que falsos profetas anuncian un montón de cosas, hacen oír y se hacen oír con cosas agradables al oído y a los que lo escuchan, sobre todo a los poderosos, y entonces esos profetas falsos prosperan. Pero los profetas verdaderos resultan incómodos y provocan una reacción en contra en cuanto su predicación les toca sus intereses. Eso lo hemos visto siempre, sobre todo cuando se apela a la injusticia, cuando el profeta, aparte de anunciar la buena noticia, denuncia. Cuando hay una denuncia, a nadie le gusta, y entonces ahí empieza la persecución. A nosotros nos tocan ser cristianos en tiempos difíciles. Todo cristiano, sea el papa, un obispo, un misionero, un sacerdote, un simple fiel, un laico, una familia que quiera dar testimonio verdadero del Evangelio en su vida, empieza a sentir también una suerte de persecución, una suerte de combate espiritual. Y entonces acá viene la fortaleza que tenemos que tener todos para no desanimarnos frente a la lucha, frente a estos combates que muchas veces podemos perder el ánimo, el deseo de seguir participando de la iglesia, sobre todo cuando vemos los pecados, cuando vemos las limitaciones de nosotros mismos. Y entonces, para justificarnos de nuestros errores, siempre estamos señalando a los demás. No tendríamos que perder los ánimos, hermanos y hermanas, en nuestra misión de ser testigos de los valores de Jesucristo en nuestro tiempo, en nuestro pueblo, entre nuestra familia, ¿no? También a nosotros nos dice el Señor, como a Jeremías, no les tengan miedo, diles lo que yo te mando, yo estoy contigo. Y no desanimarnos, porque como dice el Papa Francisco, la iglesia crece en silencio, en lo escondido, es el estilo eclesial. ¿Y de qué modo se manifiesta en la iglesia? Por medio de los frutos de las buenas obras, para que la gente vea y glorifique al Padre que está en los cielos, como dice Jesús, y en las celebraciones, es decir, en la Eucaristía, en la misa. Ahí es donde se manifiesta la iglesia, en la Eucaristía y en las buenas obras. La iglesia crece por medio del testimonio, de la oración, de la atracción del Espíritu que está dentro, no por medio de los eventos, dice Papa Francisco. Es cierto que los eventos ayudan, pero el crecimiento de la iglesia, ese crecimiento que da fruto, se produce en el silencio, en lo escondido, con las buenas obras y en la celebración de la Pascua del Señor, de la alabanza a Dios. Nosotros quisiéramos que la iglesia se viese más. ¿Qué podemos hacer para que se vea?, nos preguntamos. Y entonces se cae en una iglesia de eventos que no es capaz de crecer en silencio y con las buenas obras en lo escondido. El que nos enseña justamente a hacer una iglesia que trabaje en silencio, sin mucha prensa, y así haciéndolo pequeño, es justamente José. José es el modelo del hombre justo, del hombre humilde, que siempre tuvo en segundo lugar. Entonces, qué lindo que nosotros también, como iglesia y como comunidad, estemos atentos a lo que el Señor nos llama. En este sector de la cumbre, qué lindo que los nietos y los hijos de aquellos que hicieron este templo tengan esa alegría y esa presencia constante de seguir viviendo el Evangelio como nos invita el Señor Jesús cada domingo cuando venimos a la capilla, cuando venimos al templo a ofrecer el sacrificio de Jesús, el sacrificio de alabanza, de adoración y de bendición. Y a todos ustedes, a todos los que están viendo este programa, con el amor de siempre, con el amor de Jesucristo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.